Amigos invisibles, el 9 de diciembre próximo se van a cumplir 150 años de la batalla de Ayacucho. Este es uno de los aniversarios más importantes en la historia de toda Hispanoamérica. Esa batalla podríamos llamarla sin ninguna exageración la batalla de la América del Sur. Ese día, el 9 de diciembre de 1824, en un rincón elevadísimo de los Andes peruanos, cerca de una aldea hasta entonces desconocida que se llamaba Ayacucho y que en lengua quechua significa el rincón de los muertos, se enfrentaron el ejército de los patriotas y de los independentistas, comandado por el venezolano Antonio José de Sucre, y el resto más formidable y organizado del ejército español que quedaba en la América hispana, comandado por el propio virrey del Perú, La Serna, y por 15 generales españoles, y fuerte de más de 10.000 hombres. En ese encuentro decisivo, en ese día, intervinieron del lado republicano soldados y tropas de todos los países de la América del Sur, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y quizás, posiblemente también algunos brasileros. De modo pues que era una presencia total, una representación completa de la América Latina en el momento culminante en que se va a decidir la independencia. Ayacucho decide la independencia de la América Latina, la independencia completa y final. Venía a rematar 14 años de guerra, y en el momento en que Antonio José de Sucre, al término de la jornada increíble, recibe los emisarios del ejército español, los generales que vienen a anunciarle la rendición, en ese momento Sucre estaba literalmente recibiendo en nombre de la América Latina los títulos de posesión del mundo de Colón que en 1492 abrió Colón y que en tierras del Perú 40 o 50 años más tarde consolidó con su conquista Francisco Pizarro. No es una mera cosa accidental el que después de esa batalla Sucre recibiera como un trofeo de guerra el estandarte con que Pizarro realizó la conquista. De modo que esa fecha cierra un ciclo completo y total. Todo lo que se había hecho hasta entonces en 14 años de guerra podía estar sujeto a revisión, podía estar sujeto a un revés, podía perderse, pero era ciertamente en esa victoria la cancelación final de toda pretensión a regresar al régimen colonial. Con esa victoria se sellaba la independencia de todos los países de la América Latina y esa victoria marcaba el comienzo de un nuevo tiempo. De modo que nosotros podríamos decir, sin exageración, evidentemente de un modo claro y sencillo, que en la historia de la América hispana hay dos fechas centrales. El 12 de octubre de 1492, que es el momento en que nace el Nuevo Mundo, en que Colón y las tres carabelas descubren las nuevas tierras y allí comienza una nueva historia con repercusiones inmensas para toda la humanidad, y 3 siglos más tarde, el 9 de diciembre de 1824, cuando en la jornada de Ayacucho se cierra todo el largo periodo colonial y comienza la era de la independencia de la América Latina, con todas sus consecuencias, con todos sus desafíos y con todas sus características. De modo que esas dos fechas son las más importantes en ese desarrollo. Y en esa fecha, ese general que se llamaba Antonio José de Sucre va a dirigir en primer lugar la campaña, que es una campaña muy inteligente, una campaña que es una obra maestra de arte militar, que va a durar desde octubre hasta ese 9 de diciembre por los riscos más elevados de los Andes, con maniobras de una habilidad extraordinaria, hasta llevar al ejército español a enfrentarse en el lugar en que le era más favorable a Sucre para ese enfrentamiento. Antonio José de Sucre, el día de Ayacucho, tenía 29 años de edad. Era un hombre de una increíble juventud, era un general en jefe, tenía en ese momento el más grande prestigio militar dentro de las filas patriotas. Bolívar le consideraba ya desde hacía tiempo como un hombre excepcional en capacidad y en aptitud de poderle suceder. Consideraba que era el general más capaz que tenía, el más dotado, el más técnico, el que podía comandar con mayores posibilidades de éxito grandes masas humanas, el que podía concebir de una manera
más técnica y más efectiva una campaña y llevarla a cabo. Y tanto fue la importancia de aquel hecho, y de tal manera Bolívar se percató de ello, que inmediatamente le discernió, no solamente ya era un general en jefe, el título máximo del ejército, sino que le creó un título que no dio Bolívar nunca más y que no se dio nunca más en todas las guerras de la independencia, el de Gran Mariscal de Ayacucho. De modo que Antonio José de Sucre, a los 29 años, se convierte en el Gran Mariscal de Ayacucho y en el hombre que sella con una acción militar incomparable 14 años de guerra de independencia de la América hispana. Este es el significado que tiene esa fecha y el significado que tiene Ayacucho, y es lógico que al acercarse esta época de su sesquicentenario, que se celebrará el 9 de diciembre próximo, los hispanoamericanos aprovechemos para recordar a Sucre, para recordar lo que esa batalla significó y para recordar igualmente el compromiso que ella significa para el futuro. Si fuimos capaces de hacer eso hace 150 años, deberíamos ser capaces de poder enfrentar con éxito los desafíos y las batallas de otro estilo que el presente y el futuro nos plantean. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde salió este hombre singular que a los 29 años de edad comandaba la más importante batalla de la historia de la independencia y la coronaba con un éxito extraordinario en la victoria de Ayacucho? Este joven general en jefe de 29 años de edad había nacido en Cumaná, en la costa del Caribe venezolano, el año de 1795. Era hijo de una muy distinguida familia, de una familia de tradición militar y patricia de Cumaná. Era Sucre por su padre era un militar al servicio del ejército español, y Alcalá por su madre, que eran dos distinguidos apellidos de la zona oriental de Venezuela. Y desde muy niño él recibió de su padre enseñanzas militares, de tal modo que se preparaba para ser un militar, y para ser un militar que se caracterizó toda su vida por ser muy estudioso, por ser un hombre que se preocupó mucho de historia militar y de estudio científico de la estrategia y de la táctica, de tal modo que sin duda alguna entre todos los generales de la independencia era Sucre el más capacitado profesionalmente, el que se había preparado de una manera más científica y profesional para el desempeño de aquella difícil tarea. Sucre se incorpora al servicio de las armas a una edad increíblemente joven. Cuando estalla el movimiento de 1810, que inicia la independencia, Sucre era un niño, tenía 15 años de edad. Y sin embargo, a esa tempranísima edad, él se incorpora a las filas de la independencia, y desde entonces hasta su muerte temprana, no va a hacer otra cosa que servir la causa de la independencia venezolana primero e hispanoamericana después, y a servirla con una dedicación, con una grandeza, con una devoción verdaderamente incomparables. De modo que este hombre, desde una edad tan temprana como los 15 años, tomó ese camino del servicio de la independencia con las armas en la mano y no lo abandonó más nunca. Y no solamente no lo abandonó más nunca, sino que se convirtió en un hombre que estaba predestinado a culminar y a rematar la dura, larga y costosa empresa de convertir el imperio español de América en una familia de naciones independientes y libres. Y en esta gran tarea Sucre tiene un papel incomparable.